anoche, mientras pensaba, mientras oraba y mientras sentía que no podía dormir también, yo pensaba, ¿yo por qué me pongo a hacer estas cosas, cierto? ¿Qué necesidad, como dicen los muchachos, cierto, de todo lo que implica una actividad de estas? Y entonces empezaba a pensar, ¿por qué? Porque es que un día el Señor me perdonó. Porque es que un día el Señor me amó. Porque es que un día el Señor a mí me cambió la vida, vea. Les voy a contar un poquito cómo llegué yo a la experiencia del Señor. Un señor predicando. Ese man no es cura, no es obispo, no parece. Yo era pensando, es que seguro es que esto no es ni siquiera católico, pensé yo. Es que si era católico no, ni iba a misa. ¿Ah? De las bodas que uno le preocupa, gente que dice, eso sí es católico, y ni van a misa, ni oran, ni nada. Y pensando es que en eso, no me concentré, no puse cuidado. Pero la señora que me invitó de nuevo a los 15 de ella. Ay, qué pereza otra vez esta señora. Pero yo le dije, bueno, yo voy. Y fui. Dijo, voy a poner cuidado. Voy a poner cuidado. Y en 10 minutos el Señor ya me había tocado el corazón. Ya estaba impactado por la palabra. Yo salí de allá tocado, conmovido. Yo sentía que ese día todo me había cambiado, que el Señor me quería proyectar algo absolutamente nuevo, algo espectacular. Pero de las cosas que empecé a sentir es que todo el mundo hablaba del amor, todo el mundo decía, Dios te ama, hay que volver al amor primero. Y yo decía, ¿pero cómo? Entonces empecé a escuchar charlas, enseñanzas, cosas de Dios. Y una charla que llegó a mi vida fue una enseñanza del padre Juan Jaime Escobar. Y en esa charla él decía, todos alguna vez hemos sido el niño más lindo de la casa. Yo me acuerdo que yo la estaba escuchando un día en la sala de un apartamentico que vivía por acá en Niquía. Me recosté ahí como en el piso, estaba haciendo mucho calor esos días. Y en la grabadora pasito la puse, iba escuchando. Y eso me despertó. Cuando él dijo, todos alguna vez hemos sido el niño más lindo de la casa, eso me impactó. Yo dije, ¿cómo? Cuando volvió dijo, sí, todos alguna vez hemos sido el niño más lindo de la casa. Y yo le respondí al padre, era en la red, yo le respondí, padre, yo no. Yo nunca fui el niño más lindo de la casa. Y dice el padre, sí, alguna vez tu papá te grabó el videíto, se alegró de los mamarrachos que hiciste, tu papá te felicitó porque hiciste un gol, porque fue a verte al partido de fútbol, tu papá emocionado contando que nació el hijo. Y yo no, mi papá no hizo eso conmigo, padre. Yo le decía, padre, yo no fui el niño más amado de la casa. Yo no tuve esas experiencias de amor. Ese día a mí me impactó mucho porque yo nunca había hecho conciencia de eso. Eso me impactó mucho porque yo no tengo recuerdos de abrazos, o recuerdos de caricias, o recuerdos de palabras bonitas, de exaltación. Mi papá no fue a verme al partido de fútbol. No se alegró con mis mamarrachos, no me hizo un video, no. Yo me quedé tan sorprendido porque yo nunca había pensado en eso. Y ahí es donde uno va entendiendo por qué uno es como es. ¿Por qué me cuesta abrazar? ¿Por qué me cuesta perdonar? ¿O por qué mujeres terminan eligiendo mal a un hombre? ¿Por qué terminan eligiendo hombres violentos, maltratadores? ¿Sabe por qué? Porque el que les debió dar el amor no les enseñó a amar. No nos enseñó. Por eso terminamos eligiendo mal en nuestras relaciones afectivas. Cuando yo fui a esa charla tenía 27 años. Había tenido muchísimas mujeres. De verdad, no es por cañar. No es ahí tampoco. Yo he sido lindo, no vayan a creer. A mí porque me dañaron en las prestadas. Pero, ¿no? Como decíamos antes, yo no sé bailar, pero me sacan mucho. Yo tenía mi graciecita. Y ese día yo empecé a entender, a ver, ¿cómo que volver al amor primero? ¿Cómo que el amor? ¿Dónde está ese amor que Dios dice que tiene? Yo no lo encontraba, yo no lo entendía. Y esas charlas que hablaban del amor, yo no... O sea, eso no me cabía en mi mente y en mi corazón. Ahí empiezo a entender yo por qué no me enamoré de la una, por qué no me enamoré de la otra, por qué iba dejando una relación con toda facilidad,
Ya tenía a Carlita. Yo tuve a Carlita con mi esposa, con María Eugenia, que fue la que hizo la oración. Pero no nos habíamos casado, ni convivíamos, ni éramos novios. Y teníamos una hija. No éramos nada. Ella ya tenía muchas ganas de organizarse. Y entonces yo le dije, si le preguntan, ella dice, oiga, yo no quería tampoco casarme. Y menos con él. Pero ella estaba muy enamorada de mí. ¿No? El caso es que, ¿cómo les parece? Que tenemos la niña sin ser nada, pero yo no era nada con nadie. ¿Por qué no era nada? Porque ella me veía con otra mujer, íbamos en un pueblo aquí cerquita en Don Matías, que usted sabe que pueblo pequeño, todo el mundo le conoce, y todo el mundo sabía, entonces todo el mundo le decía por allá abajo, con la una, con la otra. Entonces cuando ya me aburrí, entonces dije, no, yo no voy a seguir con esta mujer porque ya la veo que se está tomando la cosa muy en serio. Pero le dije, o ella me dijo, yo creo que fue ella la que me dijo, pero regalémonos una última noche, ¿sí o no? Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar, canten pues que ustedes la saben, y por si acaso nunca te vuelvo a besar, ¿sí o no? Por si acaso nunca te vuelvo a encontrar. Y nos regalamos una noche más. Fruto de esa noche, 23 años, véala. Fruto de esa noche, 23 años. ¿Cómo le parece? Cuando yo empiezo a revisar mi vida, ahorita les cuento más chismes. Cuando yo empiezo a revisar mi vida, en esa charla, que fue para mí muy determinante porque me di cuenta que yo no había sido amado. Ojo, esto que les cuento no es que me esté quejando de cosas, no. Es la experiencia que uno ha vivido. Ese papá que el padre Juan Jaime decía, a mí no me dio ese amor. Ojo, no lo estoy juzgando tampoco, compréndanme. Solamente les estoy contando una historia que inclusive ya sané. Pero que les cuento para que ustedes caigan en cuenta. ¿Por qué elegimos mal muchas veces? Porque es que la mamá no nos dio el amor suficiente, el papá no nos dio el amor suficiente. Cuando buscamos en alguien que nos dé ese mismo desamor que nos dieron. Pero ¿por qué no acertamos? ¿Por qué nos siguen maltratando? ¿Por qué nos hacen daño? ¿Por qué mi esposo me pega? ¿Por qué la relación con la que... ¿Por qué tengo 1, 2, 3 relaciones y en todas fracaso, en ningún acierto? ¿Por qué? Porque los que nos debieron haber enseñado, no nos enseñaron. Sí, muy bien. Sí, o sea, ya vamos a mirar. Trabaje la parte con su papá. Ya trabajamos lo de Dios. Claro, cuando ya sanamos es distinto. Pero es que buscar a Dios implica también, miren, las personas que más les cuesta relacionarse con Dios son las personas que tienen mala relación con el papá. Porque Dios es Padre. Y si Dios es Padre y es como mi papá, hay que sanar, eso es verdad. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículo 21. Dice, Pedro se le acercó entonces y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Ustedes han escuchado este texto muchas veces, yo sé que sí. Miren, en el libro del Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 24, los que les gusta anotar, se habla de que la venganza puede ser hasta 70 veces. Dice, Caín fue vengado 7 veces, pero Amalek será vengado 70 veces. Muchas veces hemos caído en la venganza. Ojo, hay tipos de venganzas. Alguien dice, no, yo no le he pegado a nadie. Hay venganzas de palabra, hay venganzas de silencio. ¿Cómo se vengan las mujeres del esposo? ¿Ah? De pronto no gritan, de pronto es el silencio. Hay silencios que hieren, que duelen más que un grito. Hay silencios que hablan más que un grito.
¿Cómo se venga una mujer del esposo? Ustedes saben, mujeres, no se hagan las locas. ¿Cómo? Silencio. ¿Cómo más? ¿Ah? Me duele la cabeza, no me toque, no me mire, no le echa sal a la sopa, sí, así. Ojo, y a veces la venganza no es solamente un golpe, no es solamente, que también es terrible como hacen las grandes naciones con bombas y demás, no. A veces hay una guerra en la casa y a veces el esposo lleva flores y no es suficiente. Y a veces uno hace y hace cosas para reconciliarse y ya la persona no quiere. Decía el Papa Francisco, mire, si la esposa o el esposo pelearon en la noche los dos y en la mañana ella se levantó y te hizo el desayuno, ¿qué quiere decir? Perdóname, me equivoqué. Claro que las mujeres casi nunca se equivocan, ¿cierto? Cállenme los que nos equivocamos nosotros los hombres, ¿cierto? Si el hombre trae flores, ¿qué está diciendo? Perdóname. Y muchas veces estamos esperando más, que se arrastre. ¿Se han escuchado gente que dice eso o no? Ustedes nunca han dicho eso. Que se arrastre, que venga hasta acá. No se merece el perdón. Así decía el texto del Génesis. Luego avanzó y se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Ojo por ojo, diente por diente es lo mismo que decir la justicia. Dale al otro lo que se merece. ¿Cierto? Es que no se merece mi perdón. Decimos muchas veces, ¿cierto? El perdón no es por merecimiento. El perdón no es porque el otro se lo gane. El perdón es porque yo lo necesito. El perdón es para mí. El primer beneficiado soy yo. Por eso Jesús dice perdonar hasta 70 veces 7. No tanto por el bien del otro también, sino que yo soy el primer beneficiado. Es que cuando yo no perdono, encarcelo al otro. No, me encarcelo a mí mismo. Odiar, ojo, esta frase a mí me encanta. Odiar es tomarse un veneno esperando que se muera el otro. Odiar es tomarse un veneno esperando que se muera el otro. Odiar perdonar es liberar a un preso y descubrir que ese preso soy yo. ¿Se lo sabían ya? Yo tengo que ser el primero en perdonar. El Papa Francisco decía, el primero en pedir perdón es el más fuerte. El primero en perdonar, el más valiente. Y el primero en olvidar, el más feliz. Si usted quiere ser feliz un ratico, vénguese. Vuelve y le digo, hay venganzas sencillas. Uno se puede vengar muy fácil, sin decir nada, hasta sin que el otro se dé cuenta. No le echo la suficiente sal, no hago la comida tan rica, no le digo a la persona. El que va perdonando, el que va liberando su corazón, hace más, se entera más, se dispone al servicio. El que no va haciendo pequeñas venganzas, pequeños enojos, pequeños gritos, pequeñas miradas, pequeños comentarios. No le ayudo, no le colaboro solamente cuando me ve, estoy herido. No es solo la venganza terrible de matar a alguien, no, pequeños detalles. Cuando uno no se entrega lo suficiente, cuando uno no abraza al otro, cuando uno no da el beso de las buenas noches, me estoy vengando. Cuando me echo la cobija, así como cuando uno va al gimnasio, ¿cierto? Sí. Y doy la espalda, ¿cierto? Muchas veces las parejas por año están nalguita con nalguita, espalda con espalda, ¿cierto? No cara a cara, eso son maneras de vengarse. Me voy a dormir a la otra pieza, me estoy vengando. Ya no duermo más con él, ya no duermo más con ella, me estoy vengando. ¿Cuánto tiempo te quieres seguir vengando? Ya Jesús dice, no es vengarse 70 veces, no es vengarse, no es ni siquiera recibir lo justo, es perdonar. El perdón supera la justicia. Dios no es justo. Dios es misericordioso.
Bájense de esa nube. Hay gente que sale diciendo, la justicia de Dios llegará sobre esa persona. Ustedes leyeron esta semana el texto de Jonás, fueron a misa. Cuando leyó el texto de Jonás, no se lee la otra parte donde Jonás se enoja, le da rabia porque Dios no destruye a Nínive. ¿Se han leído todo ese libro? Pues ese librito, que son 4 capítulos. Jonás se enoja porque Dios no destruye a Nínive. Y Jonás dice, yo sabía que usted era misericordioso y que no iba a hacer nada. Ese es Dios. Ese es Dios. Usted está pensando que Dios se va a desquitar del marido que se fue, que la dejó, de ese vecino que hizo tal cosa, del que le robó el celular. Pues no. Ese que le robó el celular también es hijo de Dios, también lo ama y también lo perdona. Dios no es justo, no reclamen justicias. Dios es misericordioso. Lo que decía la señora, muy importante. Mire, aquí vamos hablando del perdón. Porque esto es muy grave. El que se siente herido, el que siente que le hicieron daño, ¿qué dice? No estoy de acuerdo. ¿Cómo así que Dios no es justo? Yo leí por ahí un texto que decía que Él era justo. Ojo. Pero cuando uno es el que hizo el daño y está sufriendo, uno espera la misericordia, no la justicia, ¿cierto? Cuando uno la embarra, ¿qué dice? Por favor, me equivoqué, ¿cierto? Y entonces el que lo ha hecho bien se siente con el derecho de decir, no te perdono. Pero cuando somos nosotros los que hicimos el daño, por eso Jesús siempre nos invita a reconocernos ovejas perdidas, a reconocernos hijos perdidos, a reconocernos necesitados. Cuando nosotros creemos que somos el fariseo, que somos los poderosos, que somos los que tenemos la razón, el mundo está equivocado. Pero cuando somos nosotros los que hicimos el daño, ¿qué? Ahí sí nos gustaría que tuvieran misericordia de nosotros, ¿cierto? Es que Dios no nos trata como merecen nuestros pecados. No nos trata. ¿Qué tal si nos tratara así? ¿Qué tal que Dios me hubiese tratado a mí como merecían mis pecados? Miren, con esto me acuerdo de una historiecita, ojo, que a veces nos dedicamos a cargar cosas. Iban 2 monjes caminando hacia la abadía. Tenían que caminar 3 días por camino normal, ¿cierto? Caminito. Y mientras iban de camino tenían que pasar un río, no muy alto, pero había que pasar un río. Se encontraron con una señora que le daba miedo pasar el río. Entonces la miraron y se dijeron, no podemos hacer eso porque un monje, piensen, es la historia, ¿cierto? Solo la historia, no estoy hablando es un cuentecito. No podían cargar una mujer, o sea, no podían dialogar con una mujer, no podían acercarse a una mujer, no podían cargar. Pero uno de los monjes dijo, pues ¿cómo? Ayudémosla a pasar. Se la alzó al hombro y la pasó al otro lado del río. Siguieron, les faltaba 2 días de camino. Todo el camino el otro monje, incumpliste la regla. Cargaste a esa mujer. Y el otro callado, no sabía qué responderle. Sentía que había cometido un error todo el viaje. Hey, cargaste a esa mujer y sabes que la regla dice que no podíamos hacer eso. Llegó hasta el monasterio alegándole 3 días. El man le comentaba, lo va a decir al superior, que usted cargó a esa mujer. 8 días y el man todos los días le recalcaba que había cargado a esa mujer y dele. 15 días. Hasta que el monje se sacudió y le dijo, ay, problema con vos. Yo solté a esa mujer hace 15 días y vos la seguís cargando. ¿Usted qué quiere seguir cargando? Una relación de hace 10, de hace 20, de hace 30. Una situación cuando éramos niños. Alguien que te miró mal, que te tocó, te acarició. Una decisión incorrecta, algo que te robaste. Un daño que hiciste. Lo vas a seguir cargando. Ya el otro seguramente ni se acuerda o no sabemos. ¿Qué estamos llevando nosotros? O la historia de 2 amigos que caminaban
por la orilla del mar, una playa extensa, y caminaban, pero de pronto discutían. Y entonces había uno que era más agresivo y le cascaba al otro. Y entonces ese que se sentía maltratado, cuando él le pegaba, escribía: aquí mi amigo me pegó. Seguían caminando y de repente el otro le decía: ay, hermano, perdóneme, yo me pasé. Y entonces el hombre escribía en una piedra: aquí mi amigo me pidió perdón. Seguían caminando, tenían un problema. En la arena me maltrató. Cuando se reconciliaban, tenían momentos bonitos, los escribía en una piedra: aquí me hizo bien. Y entonces, ya recorriendo mucho rato, el amigo le pregunta: vení, ¿vos por qué cuando te hago daño lo escribís en la arena? Cuando te hago un bien lo escribís en la piedra. Le dice: porque en la arena se borra el mal, se me olvida. Y en la piedra quiero recordar el bien que me has hecho. El amor es recuerdo y olvido. Recuerdo el bien y olvido el mal. Por eso cuando estamos recién enamorados somos así, ¿cierto? ¿Han visto a la muchachita cuando se consigue el novio, el muchachito? ¿Cómo sabe usted que su hija, su hijo se está enamorando? Se empieza a bañar. Es que, ay, no, mi hija se baña desde chiquita, es carajo. Y se maquilla y todo. ¿Cómo sabe uno que está enamorado? Llega la muchachita con ese muchachito zarrapastrocito y usted dice: ay, no, mi amor, pero ¿usted por qué escoge esos hombres tan feos? Vea como su papá. Ah, no, mentira. Y ella que dice: mamá, usted no lo conoce. Y la embarra y hace mal. ¿Y ella qué recuerda? Lo bueno, solo lo bueno. Cuando uno está enamorado, ¿qué recuerda? Lo bueno. Cuando uno va perdiendo el amor, comienza a recordar lo malo. El amor es recuerdo y olvido. El odio también es recuerdo y olvido. Pero el odio recuerda lo malo y olvida lo bueno. Cuando uno ya no quiere estar con esa persona, ¿qué hace? Empieza a recordar lo malo y a recalcar lo malo y a insistir en lo malo. Y no encuentra nada bueno en esa persona. Es que nada me gusta, nada me atrae, nada me parece ya de esa persona. Y aunque haga cosas buenas, ya no lo vale, ¿cierto? Una forma de ir perdonando es recordar y olvidar. Dígale al del lado: ¿usted qué recuerda? Dígale así para que reaccione. El perdón va más allá de tener derecho. El que perdona tiene que renunciar, inclusive a la justicia. Ustedes recuerdan, de pronto vieron en la noticia una señora que le mataron el hijo. Le mataron el hijito. Y a la señora la entrevistaron: señora, ¿usted qué piensa? La señora dijo: ya lo perdoné. Ya lo perdoné. Y vio al muchacho y le dijo, antes de que lo metieran a la cárcel, le dijo: lo perdono, mi hijo, y lo abrazó. Esa señora descansó inmediatamente. Esa señora no se fue, ¿qué? Donde ella no lo perdone, usted verá, usted y yo veremos cuánto queremos cargar algo. 1 año, 1 mes, 5 años, 10 años, 20 años. Ahora, tranquilos. También sé que hay procesos, no me preocupe. No me vaya a salir alguno aquí ahorita: pero es que no estamos... No, tranquilo, yo les entiendo. Hay procesos, hay situaciones que uno tiene que trabajar, muchas veces hay que buscar el psicólogo, pero hay que tomar la decisión de empezar un proceso de perdón. Uno tiene que tener una actitud perdonadora, no una actitud de enojo continuo, sino de perdón. Es mejor perdonar, es un gran negocio perdonar. Es el mejor negocio. Muy bien. Solo el que perdona, o solo el perdón es más fuerte que el pecado. Cuando usted deja de perdonar, comienza a pecar. Ojo pues, uno comienza a pecar cuando deja de amar. Porque el que ama, no peca. ¿Sí les gusta o no? Juan capítulo 13, versículo 1, dice: Él nos amó hasta el extremo. ¿Quién? Ustedes saben, ¿cierto?
Él nos amó hasta el extremo porque todo lo perdonó. ¿Quién lo perdonó todo? Por aquí se ve, no, está escondidito entre la cuaresma, vea. Él lo perdonó todo y como lo perdonó todo, nunca pecó. ¿Por qué decimos que Jesús es en todo igual a nosotros menos en el pecado? Porque Jesús todo lo perdonó. Es que el peor pecado es el odio, o el peor pecado es no perdonar. Ojo, no descarguen sobre ustedes una culpa, no estoy diciendo eso, no. Es que el pecado no solamente son las cosas mal hechas, sino que es vivir lo que no nos permite acertar, lo que no nos permite atinar, lo que no nos permite ser felices. Ojo pues, nunca pecó porque siempre amó. El errar, el equivocarse es humano, ¿cierto? Pero el perdón es divino. ¿El perdón es qué? Ojo, pongan cuidado a eso, porque muchas veces nos justificamos para no perdonar. No, necesitamos la gracia de Dios para perdonar. ¿Qué dice Romanos 5:20? Dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿cierto? El perdón es más fuerte que el pecado, porque el pecado es humano y el perdón es divino. Piensen en esto. Una vez un hombre en un pueblo que era muy fuerte, pero yo tomo agüita. Y este hombre lo llevaron un día a la plaza y le dijeron, usted que es el hombre más fuerte del pueblo, enfréntese a ese león a ver. Ah, listo. A ver si es capaz con él. Y se enfrentó al león y lo mató al león. Entonces todo el mundo, wow, es muy fuerte, espectacular. Y entonces un sabio le dijo, devuélvele la vida. Dijo, no puedo. Entonces no eres tan fuerte. Porque fuerte no es el que mata, fuerte es el que devuelve la vida. Y usted quiere devolver la vida, perdone. Fuerte no es el que hiere, el que anda maltratando, el que anda regando veneno, no, sino el que anda entregando vida. Y uno solamente entrega vida cuando se llena del que es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no he venido a condenar, sino a salvar, dice el Señor. ¿Sí? Miren, ahorita que les decía que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, me estaba acordando de algo. Voy a hablar pasitico, que no lo escuchen mis hijas, que me da pena con ellas. ¿Se acuerdan que les contaba ahorita que nació Carla, cierto? Hasta ahí llegamos. ¿Y que cómo llegó a la vida? ¿Después de qué? De esa sí se acuerda, no se olvida. Ahora que escuchen la canción por ahí en la casa, van a acordar de este encuentro. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar. Miren, y yo no me alegré, yo no quería tener la niña. Yo no quería tener un hijo. Yo no pensaba en eso. Tranquilos que Carla ya ha escuchado esas cosas, entonces no. Pues ya de eso hemos hablado. Y entonces en los ires y venires nació la niña, Carlita, y yo seguí visitando a la mamá, ¿cierto? Y a la niña. Y ustedes saben que uno visita a la mamá y a la niña, y ¿cierto? Y esas mamás que a veces después del primer parto quedan mejores todavía. Quedan con unos cuerpazos y... Mi amor, venga. Y ella solo por la niña. Y entre esos ires y venires, Jorge, otra vez, y yo le dije, no, pero en serio vamos a tener más hijos, no. Busquemos la manera de solucionar esto. Y entonces le preguntamos a una familiar de ella y dijo, ah, sí, ve ahí estas pastillitas. Se toma 2, se introduce 2. ¿Eso será? Entonces fuimos donde un médico amigo.
Y él me dijo, sí, eso lo están solucionando con estas pastillitas. Vivíamos en Don Matías, vinimos a Medellín, porque no me conseguían las pastillitas. Las compramos aquí. Ella las tomó. Y ese bebé no nació. No nació. Cuando yo empecé este caminar, miren, cuando yo viví eso, yo descansé, yo dije, bueno, pues ya, pensé que había descansado, pero espiritualmente sentí un daño tan grande en mí, que yo no era capaz de hacer una oración. Pues yo no era orante, pero de vez en cuando hacía un Padre Nuestro, y yo no era capaz de decir la palabra Padre, no sé por qué, eso lo entendí ya en los procesos de sanación después de este pecado tan grave, yo no era capaz de decir Padre Nuestro que estás en el cielo, no era capaz. Se me atascaba la lengua hasta que me confesé, hasta que hice todo el proceso de sanación y experimenté el perdón de Dios. Uno cree que no, hombres. Uno piensa que uno no afecta o que eso solamente lo va a vivir la mujer, pero yo lo sufrí inconscientemente tan duro. Fue tan difícil. Cuando ya llegué al caminar del Señor, empezamos estos procesos de sanación y a orar. Y qué difícil fue entender que Él me perdonaba. Que Él me perdonaba algo tan grave. Que Él nos perdona. Miren, del perdón hay muchas cosas que hablar. Pero a mí me salvó entender que Dios me perdonó ese pecado sobre todo. Todos los demás, pero ese sobre todo. Recuerdo mucho que cuando me confesé, después de por ahí 20 años sin confesarme, desde la primera comunión creo, el Padre me dijo, porque pues de lo que más me confesé fue de situaciones con mujeres, ¿cierto? De tener una, de tener otra y de este pecado tan grave. Y la penitencia que me puso el Padre fue que todas las mujeres con las que me había enredado alguna vez en la vida tenía que llevarlas a la presencia del Señor. Por eso estoy aquí predicando a ver si cae alguna, por alguna de pronto. Y no saben cómo me duele hoy en el corazón cuando por alguna razón llega a mis oídos que una mujer no quiere tener un hijo, que ya está embarazada y que no puede, porque solo Dios sabe el daño que la misma mujer se hace, el daño que uno como hombre se hace también, y el daño inclusive que se le hace a la humanidad. La Madre Teresa decía, las guerras nunca se van a acabar mientras hayan abortos, porque la peor guerra es matar a un inocente en el vientre. Y yo fui ese, que dijéramos, ese villano, póngale el título que quiera. Entonces por eso yo les digo, hermanos, o sea, a mí no me cabe en la cabeza no perdonar a otra persona, porque si Dios me perdonó esto, lo más grande, lo peor, ¿quién soy yo para no perdonar a alguien que me mira feo? ¿Quién soy yo para no perdonar a alguien que me robó un peso? Si Dios me perdonó esto. Solamente el que se entiende misericordiado, el que se entiende perdonado, puede perdonar con facilidad. Pero el que se siente bueno, el que se siente perfecto, solamente juzgará, como juzgaban a la mujer hemorroísa. ¿Qué diría esa mujer? ¿Qué abusos, qué maltratos? ¿Cómo juzgaban a la mujer cananea? ¿Cómo juzgaban a Zaqueo o a Mateo? Pero Él es el único que sabe la necesidad que tenemos de ser perdonados. Y no hay manera de solucionar estas cosas si no es ante los ojos de Dios. Eso que a usted le duele, que le hiere, sí, muy bien, vaya al psicólogo, muy importante, vaya al psiquiatra, muy importante, haga todos los procesos, venga a un retiro.
pero déjese perdonar por Dios. Esa es mi tarea hoy. En realidad no les quiero decir nada más. Todo lo que les di es para decirles esto. Déjese perdonar. Déjese reconciliar por Dios. No cargue más con eso. Yo sé que es un error muy grande, pero yo no cargo ya con eso. Él me perdonó. Yo no tengo la culpa. Él me perdonó. Ahora, escuchando esto, escuchen este texto. Escúchenlo. Lo voy a leer despacio y nos ayudará a entender esto que les acabo de contar. Siéntase perdonado por Dios. Hoy no quisiera que ninguno se vaya juzgado, acusado, atacado. No, perdonado. Porque si usted se va perdonado, usted va a perdonar, usted va a amar, usted va a soltar esa carga eterna. Ustedes recuerdan la historia del gamincito, del habitante de calle, ¿sí se acuerdan? Que estaba ahí pidiendo cositas y pasó un hombre arrogante y le tiró una cajada de basura que lo tapó. Y el hombre, el gamincito, se levantó con las moneditas que había recogido, fue, compró un ramo de flores y buscó al hombre y se las llevó. Y el hombre arrogante le dijo: ¿por qué me das flores y yo te tiré basura? Y el gamincito respondió: porque uno da si usted no tiene perdón, está repartiendo veneno. Una vez en un retiro, el primer retiro que organizamos nosotros en ese proyecto de evangelización, fue un hombre bueno, vea, yo conozco a ese señor y es una excelente persona, tiene una hermosa familia. Estábamos orando y en medio de la oración, era un retiro para poquitas personas, entonces se podía expresar mucho. Y el hombre llorando me decía: hoy entendí por qué discuto tanto con mi papá. Decía: Jorge, yo lo maltrato, yo le grito a mi papá, vea, y era un hombre, digamos, de mi edad, puede ser mayor que yo, él trabaja conmigo y yo le grito. Siento rabia, me provoca empujarlo a veces y pegarle y golpearlo. No le tengo paciencia a mi papá cuando se equivoca. Y yo no sé por qué y toda la vida he sufrido eso, pero yo desde que tengo conciencia he querido darle a mi papá un golpe. Y hoy en la oración, decía él, el Señor me permitió recordar, vi algo que yo no recordaba, y es que mi papá me encerraba hasta 3 días en una pieza cuando yo cometía un error, sin luz y a veces hasta sin comida. Él, como niño, había olvidado eso. Porque uno se protege, ¿cierto? Pablito, la psicología lo protege a uno. No, se protege. Él no recordaba y solo en la oración recordó y ese día entendió por qué sentía esa rabia con el papá. Él no lo entendía. Podemos hacer gestos, hacer cosas. ¿Y por qué soy así? ¿Yo por qué de mis 3 hijos le hablo más feo a uno? ¿Por qué? Puede ser que ese hijo se parezca más a un abuelo que te abusó, a un tío que se aprovechó y usted ni siquiera se acuerda. Puede ser que una persona en la oficina te caiga mal, pero ¿por qué esa muchacha me da una cosita? Es como su mamá cuando estaba joven y usted no se acuerda porque usted era una niña y su mamá en esa época le cascaba. O tiene el tonito, el acento. Yo conocí a un señor que decía: Jorge, vea, a mí me fastidia esto, vea, el chasquido de los dedos. Cuando él salía y la gente estaba con los perros por ahí, que los llamaban, se tenía que ir porque no resistía. En oración, un día recordó que su papá le decía: muévase pues, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ojo, ¿qué vemos? Había un hombre que mantenía un dolor en esta mano, en esta parte. Iba al médico, no le encontraban nada. En un retiro de oración, yo estaba contando un poco lo que les contaba ahorita. Dice así, vea, ella se introdujo la pastilla. Este gesto le permitió recordar que él le introdujo también las pastillas a su esposa para que abortaran el segundo hijo. Ese día se perdonó y el dolor le desapareció. ¿Qué nos duele en nuestro corazón? ¿Qué tratos tenemos con el otro? Puede tener mucha relación
con algo que no hemos perdonado, algo que inclusive no sabemos todavía o no hemos entendido. Yo nunca, pero nunca había caído en cuenta que mi papá no me había dado amor. Yo pensaba que la vida era así, hasta que en esa charla el padre Juan Jaime él dijo, todos hemos sido el niño más lindo de la casa, y yo ese día me di cuenta que era el más lindo. Seguramente el padre Juan Jaime le parecía muy lindo decir y reconocer el amor de los padres. A mí me sirvió para todo lo contrario, para reconocer que no me habían amado, pero para entender que tenía que perdonar a ese papá, que tenía, claro, hecho esos procesos. Yo fui, hablé con mi papá, le pedí perdón, le dije que lo perdonaba, él me dijo, bueno. Bueno, mi hijo, muy bueno. ¿Está bien que le sirva? No puedo esperar más de mi papá. Es mi papá. La palabra perdón, traduce literal, per y don. Per es un prefijo de permanencia, mantiene, está, siempre. Y don regalo, mantengo el don. Eso quiere decir perdón. Le devuelvo el don. Ojo, pónganme cuidado a esto, por favor. ¿Qué es el perdón? Es devolverle al otro el don. Permitirle al otro ser lo que un día fue. ¿Cómo así? Es que para mí ese no es ni siquiera mi papá. Devuélvale el don de padre y usted descansa. Jorge, es que nunca respondió por mí, nunca me ayudó, es tu papá. Devuélvale el don de padre. Hay una historia, Carla la conoce, de una niña, se la voy a contar resumida. Una niña empezó estos caminos. El papá nunca respondió por ella, nunca le dio el apellido, nada de esas cosas. Y en este caminar ella sintió el deseo de buscar a su papá. Lo buscó porque ni siquiera la mamá quería que lo buscara hasta que lo encontró. Lo perdonó, el papá no le decía nada. Y esa niña todos los años invita a su papá a almorzar, por lo menos una vez al año. ¿Y sabe por qué? Ella dice, es mi papá. Yo tengo un papá, no soy huérfana y tengo un papá. Y el papá ni siquiera, o sea, no es que ella le mendigue, sino que ella está libre. Y ella dice, yo le tengo que dar el lugar de él es mi papá y ya. Ella, él verá si no se reconoce papá, pero ella ya tiene la libertad en su corazón. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Amén, o estoy pidiendo mucho. ¿Cierto que no? Es por ahí, ¿sí me entienden que es por mí? Soy yo el que lo necesito, yo necesitaba. Un día me iba a ir de retiro. Y yo dije, no me tengo que ir a ningún retiro, tengo que ir a hablar con mi papá. La sanación está hoy en hablar con mi papá. Me fui 3 días con él, lo escuché 3 días. Le pregunté su historia despacito, sin incomodarlo, le iba conversando. Yo lo dejé ver más de 8 años, porque él se perdió, casi no lo rescato. Por ahora lo encontré en una finca, a 3 horas de camino en mula o a pie, como 6. Hasta allá fui y empecé a conversar con él. Y él me iba contando y yo lo fui entendiendo, yo le iba preguntando despacito. Yo hice papá y cómo, la abuela cómo era. Pero yo estaba haciendo mi proceso de sanación, yo no le dije nada. Oíste papá, y cuando éramos niños en tal finca, ¿por qué vimos tal cosa? Porque usted peleaba con mi mamá así. Oíste, una vez que se gritaron así, no lo juzgué. Yo tengo la otra parte que es la que cuenta mi mamá. Y la mamá dice, no, eso no fue así. Yo le creí todo. Le creí todo. ¿Sí me están escuchando? Él verá si me mintió, no sé qué. Yo le creí. ¿Porque quién lo necesito? Yo. Y yo lo abracé y le dije, papá, te perdono y te pido perdón. Mijito, tranquilo. Venga, vamos a ordeñar una vaquita allí que me cayó. Venga, yo me hallé tal cosa. Tranquilo, ya. Él no me va a decir, Jorge, cometí un gran... No. Mi papá y mi mamá se separaron y se encuentran y pelean. No se encuentran, o sea, pueden ser una llamada por alguna razón. Yo no les puedo pedir a ellos, pero a mí me toca. Dígale al del lado, a mí me toca. No le diga a usted le toca, a mí. Dígale, a mí me toca. Porque el bien es para ¿quién? Es para mí. Bueno, ahora sí vamos a leer el texto, pues. Que el texto ya... Escuchen este texto pensando en Dios. Pues. Sigue donde íbamos.
Por eso, el reino de los cielos, oiga, por esto que le estoy diciendo, porque el Señor le dijo a Pedro, hay que perdonar ¿cuánto? Por eso el reino de los cielos, o sea, el cielo, o sea, Dios. ¿Cómo es Dios? Escuchen pues, es semejante a un rey que quiso ajustar sus cuentas con sus siervos. Es un texto parabólico, el rey es el padre, listo. Al empezar a ajustar sus cuentas con sus siervos, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Oiga, 10,000 talentos son más o menos 6 volquetadas de oro o de plata. Tengan en cuenta la cifra. Son 60 millones de salarios. O sea, 60 millones de días trabajados. Un solo talento son 265 días de trabajo, más o menos. Tengan muy en cuenta esa cifra. Entonces, el rey y una cifra muy alta. ¿Listo? ¿Sí se la aprendieron? Muy bien. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cómo decía? Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. ¿Qué hizo? ¿Van entendiendo o no? ¿El Señor les ha perdonado a ustedes una deuda impagable o no? Levanten la mano los que han sentido que Dios les ha perdonado algo grande, con libertad. Tranquilo, no la tienen que levantar, sino, de nuevo, levanten los que sienten que Dios les perdonó algo grande. Muy bien. Al salir de allí, el siervo se encontraba con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. 100 denarios son 100 días de trabajo. ¿Sí ven la pequeña diferencia? La gran diferencia. Con 60 millones de días de salarios. La deuda que tenía era pequeñita. Lo agarró, lo ahogaba, mientras le decía, págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cómo le decía? Pero él no quiso. Entonces se fue y lo metió a la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, el rey le perdonó todo, ¿cierto? 60 millones de salarios. Le perdonó una deuda que no podía pagar. ¿Cómo le decía a él? Ten paciencia conmigo. Esa es la palabra del que no puede pagar, ¿se han visto? ¿Quién ha tenido de pronto alquilado una piecita, una casa, y el que no tiene que pagar, que dice, ay, téngame paciencia, sí? Téngame paciencia otro mesecito. ¿Qué dice el borracho? ¿Qué dice el marihuanero? ¿Qué dice la viejita? ¿Qué dice la viejita cuando ya le pone cansona? ¿Qué dice? Téngame paciencia, mijita, sí. El que ya no puede, el que no es capaz, ¿qué dice? Téngame paciencia, mamá, que yo algún día dejo esa droga. Téngame paciencia, el que está embalado, el que está, uno enguayabado, ¿qué dice? Téngame paciencia, sí. Un caldito, mi amor, sí. Usted sabe que el último y nos vamos. Téngame paciencia. ¿Qué hace el Señor? Le tuvo paciencia. Pero él no entendió el perdón. ¿Cómo sabemos que no entendemos el perdón de Dios? Porque no somos capaces de perdonar al otro. El que está acusando al otro no ha entendido el perdón de Dios. El que mantiene juzgando, señalando, tirando, arrastrando, no ha entendido el perdón de Dios. ¡Ojo! Y si no se la monta al otro, se la tiene montada a sí mismo. ¿Cómo sabemos que no hemos entendido el perdón de Dios? El que se autoacusa, se señala, se juzga. El que se dice, yo no sirvo, yo soy malo, nada me sale bien. Yo a veces dialogo con personas que me impactan. Yo digo, Dios mío,
Hay gente que lo llama a uno, Jorge, necesito ayuda. Yo, bueno, vamos a conversar, pero a mí no me ha servido nada. Yo ya fui al psicólogo, no me sirvió. Bueno, oremos. No, yo he orado. No. Usted no sabe yo todo lo que oro. Yo hago el rosario todos los días. Hago la lección divina, no me ha servido. Bueno, y si vas de pronto donde tal padre que tiene... No, yo ya fui de esos padres. Yo ya fui. No me ha servido. A mí todo me sale mal, las cosas están difíciles, Jorge, todo está terrible. Bueno, ¿quiere que ore por usted? Usted verá, pero a mí eso no me ha servido. Miren, qué lindo cuando uno se entiende amado. Entenderse perdonado es entenderse amado. A ver, Sergio, una música así, para contar una historia, estoy como Suso, para contar una historia que ustedes la van a escuchar de pie y con los ojos cerrados. Perdonar es liberar a un preso y descubrir que ese preso soy yo. El que perdona, el que pide perdón es el más fuerte, el que perdona es más valiente, el que es capaz de ir olvidando y dejando pasar es el más feliz. El que está reclamando es como aquel que vio como su amigo cargaba a la mujer y lo acusaba. Cierren sus ojitos y piensen en esto. Por allá en los años 80, en las zonas costeras de Colombia, por donde pasaba el tren, cierren los ojitos y piensen en esto. Ocurrió algo impresionante. Una pareja tenía una hijita, solo una hijita, que amaban muchísimo. Y el papá, queriendo cuidarla, le decía: hija, si un día te embarazas soltera, no puedes volver a la casa. Sabes que no puedes volver a la casa si te embarazas. Pues la hija se consiguió un novio, empezó a salir con él. Un día, un atraso, se hizo la prueba en embarazo. La niña le dice al novio, y él a regañadientes decide huir con ella a otro pueblo. Un pueblo cercano, pero donde el papá no se enterara que ella estaba en embarazo. El hombre la maltrataba, le pegaba, la abusaba, la despreciaba. Ella, ya muy avanzado en su embarazo, recuerda los momentos lindos que vivía con su papá y con su mamá. Eran buenos padres, la amaban, le daban los mejores regalos cada año. Ella decía: mi papá de pronto me perdona esto. Él me decía que no me podía embarazar soltera. Ella pensaba en sus adentros, pero también pensaba en lo bueno que era su papá y su mamá. Por el patio de su casa prácticamente pasaba el tren. Cerca estaba la estación del tren. Ella decide hacerle una carta a su papá y contarle la verdad, aunque seguramente ya él se había enterado. Y en la carta le decía: papá, a mí me da miedo que usted se enoje conmigo. Yo cometí un gran error, pero yo estoy viviendo muy mal. Usted sabe que por la casa pasa el tren que va hacia la capital. Yo me voy a ir a la capital a conseguir un trabajo o algo para sostener a mi hijo. Pero papá, si usted decide perdonarme, yo voy en el tren de las 10 de la mañana. Usted pone una banderita blanca afuera de la casa y yo entenderé que usted me ha perdonado y me bajaré en la siguiente estación. Pero si no veo la banderita, yo entenderé que usted no pudo perdonarme y seguiré a la capital a trabajar y a tener mi hijo. Ella se subió al tren. No tenía con qué pagar un buen pasaje, le tocó muy atrás. Rogó a alguien que le dejara hacer cerca la ventana para poder ver
si su papá había puesto la banderita y nadie la dejaba. Entonces le pidió el favor a una señora y le dijo: mire, yo no tengo el puesto, pero además me da miedo pasar y que no esté la bandera blanca, porque entenderé que mi papá no me perdonó y sufriré toda mi vida sabiendo que él no me perdonó. Señora, mire por favor y me avisa si usted ve una banderita blanca. La señora le dijo: bueno, faltando todavía tiempo para llegar, ella le decía: ¿se ve alguna banderita blanca? La señora le decía: no, todavía no hemos llegado, espere, no se ve. Ya el tren se aproximaba a la casa, ella vio que ya era la finca de sus padres y lloraba, se tapó los ojos y ya ni siquiera quería preguntar. Y la señora le dijo: niña, no hay una bandera blanca. Ella se puso a llorar: niña, no hay una bandera blanca, hay una sábana blanca sobre la carrilera del tren. Hay telas blancas, en el árbol hay una tela blanca, los vecinos tienen banderas blancas. Se ha tendido un tapete blanco alrededor de la casa. Todo está blanco en tu casa. Y entendió la niña que su papá la había perdonado. Yo te invito para que pienses qué hay en tu corazón que crees que Dios todavía no lo ha perdonado. Y cierra tus ojos y mira en tu interior que el Señor está sacando banderitas blancas. Y no solo banderitas, tapetes blancos. Y no solo tapetes blancos, sino que te dice: yo te perdono la deuda impagable, el pecado impagable, te perdono el aborto, te perdono el maltrato, te perdono el abuso, te perdono. Por eso, cuando el hombre allá en la cruz le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Hoy te está gritando el Señor. Hoy Jesús le grita al Padre: perdónales porque no saben lo que hacen. Yo te invito para que pienses un momento. ¿Qué hay en tu corazón que crees que Dios no lo perdona? ¿Qué hay en tu interior que crees que Dios no lo perdona? Y escucha la voz del Señor que te dice, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Es que Él nos justifica, nos ha justificado en la cruz. Nos ha justificado en su pasión, muerte y resurrección. Ha venido para llamar a Zaqueo, ha venido para llamar a Mateo, ha venido para llamar a Judas, ha venido para llamar a Pedro, ha venido para llamarte a ti y a mí. Y para decirte: yo te perdono hasta 70 veces 7. No es que sea un Dios alcahueta, es que Él sabe que el odio destruye el corazón. Y si Dios no nos perdonara, sería un Dios que odia. Y Él es amor. Es solo perdón. Es solo misericordia. Es solo compasión. Es solo empatía. Es solo amor. Es solo sanación. Es solo paz, cuapazo, bendición, gracia. Yo te entrego, Señor, hoy en tus benditas manos. En esta cruz ponemos todo dolor, toda herida, toda rabia, todo abuso, todo lo que hay en nuestro corazón. Piense, ¿qué cree usted que Dios no le perdonaría? Y escuche la voz de Jesús que le dice:
quiero perdonarte, quedas limpio. Señor, estás aquí, sanando mi vida. Sé que estás aquí. Van a repetir conmigo: Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo, diga su nombre, hoy, diga hoy, tomo la decisión de perdonar a, piense en su interior, piense. ¿A quién necesita perdonar? Perdónate a ti mismo. ¿A quién tienes que perdonar? Reconcíliate con Dios. Perdonar para sanar. Taller virtual psicoespiritual de perdón y sanación. Perdón es devolver el don, es mantener el don. Los días 18 y 19. Continuamos el 24, 25 y 26 de marzo. Será a las 8 de la noche. Recuerde, todos los temas quedan grabados. Si por alguna razón no puedes estar en vivo, los puedes ver en el horario que te quede más fácil. El Señor sana los corazones rotos y venda las heridas. Inscríbete ya en este WhatsApp. Recuerda que la ofrenda es voluntaria y puedes participar desde cualquier parte del mundo. Perdonar para sanar.